Muy bien, chicos. Vamos a empezar con lo que vienen a ser infecciones gastrointestinales, ¿no? Eh, ya saben qué es una infección gastrointestinal. Siempre sabemos empezar con objetivos, anatomía del aparato digestivo, para más o menos saber, y esto es algo importante lo que le dijo el auxiliar Jorge, ¿no? Básicamente nosotros definimos también infecciones gastrointestinales también como vías mayores y vías menores. Y eso lo hacemos gracias al ángulo de Treitz, que es el ángulo que está a nivel de la cuarta porción del duodeno. Eso se lo sabemos por anatomía, ¿no? Hay diferentes tipos de definiciones, ¿no? Es decir, contagio, decir diagnóstico, en lo mismo en la tuberculosis, por ejemplo, decíamos enfermedad, decíamos infección, y va a variar bastante en este contexto, ¿no? Por ejemplo, aquí contagio va a ser la vía de transmisión más común, la oral, la más común en lo que van a ser infecciones gastrointestinales, ¿no? Si bien los agentes etiológicos que me causan infecciones gastrointestinales, si se acordarán, en el caso, por ejemplo, de una Escherichia coli, me causaba infecciones a nivel de tracto urinario, igual, ¿no? Más también aquí me causa diferentes tipos de infecciones, ¿no? Y aquí era un tipo de pregunta que yo quise hacerlo y lo repito a mis alumnos de bacterio, a mis alumnos de parásito, hasta a mis alumnos de anatomía. Siempre les trato de diferenciar cuando avanzamos a nivel de colon, por ejemplo, y les relaciono a diferentes funciones que realizan, ¿no? Por ejemplo, ¿qué era un coprológico? ¿Alguien se acuerda qué es un coprológico? Empecemos con coprocultivo. ¿Qué es un coprocultivo? ¿Alguien se acuerda? Es un cultivo de heces fecales. Ok, es un examen de heces fecales, ¿no? Específicamente es un análisis bacteriológico de heces fecales. Y un coproparasitológico, Demuestra la presencia de parásitos. muy bien. ¿Y alguien sabe qué es un coprológico? Está en Un parásitos. examen coprológico es el examen que se hace de las heces fecales, cómo son sus características organolépticas y todo eso. Muy bien, Luis Alberto. Ese es mi alumno de parásito. Coprológico no es diferente. Estudiamos exactamente las funcionalidades, características organolépticas de esta misma, ¿no? Eso hay que diferenciar, ¿no? No es lo mismo que un coprocultivo, un coproparasitológico. Los otros son más especiales, más característicos, ¿no? Así que si en el examen les toca hacer la pregunta como que el estudio o el análisis de heces fecales, observando sus características organolépticas, es, inciso A, coprológico, inciso B, coproparasitológico, coprocultivo, urocultivo, ninguna, todas, ustedes ya saben cuál es, ¿no? En el mismo caso del coprocultivo, el estudio o análisis de heces fecales, estudiando la aparición de bacterias en el coproparasitológico de parásitos, ¿no? La propia palabra te lo dice. Y acá hay unos términos que yo por algo coloco los cuadros, así que no hay por qué ser redundante, ¿no? Cada cuadrito extra que yo coloco son información extra que le va a servir bastante, ¿no? Por ejemplo, la frecuencia, varias vacaciones semanales a 3 vacaciones diarias, ¿no? La cantidad normal debe ser de unos 200 gramos de heces por día, ¿no? Ya vamos a definir más adelante qué es diarrea. Y sabe preguntarse, ¿no? Algunas veces hacemos preguntas tan complicadas como sencillas, ¿no? Hay factores predisponentes, factores bacterianos, factores del huésped. Los factores bacterianos van a depender de ellos mismos. Ellos me causan la infección porque ellos son agresivos. En el caso que imaginémonos que sea una bacteria que me esté causando, o en el caso de un parásito que me cause infecciones gastrointestinales, pues yo ya voy a pensar en que quizás esa bacteria es tan débil, pero me causa infección. Entonces, ¿yo qué tengo que fijarme? Voy a fijarme en características de mi huésped. Puede ser que la flora normal esté alterada, una disbacteriosis, el pH ácido del estómago esté más básico, esté más alto en todo caso, ¿no? Mientras mayor es el pH, es más básico, ¿no? La motilidad intestinal esté débil y la inmunidad del paciente siempre se le tiene que venir a la mente personas con VIH-Sida o inmunodepresión en todo caso, ¿no? Eso van a ser factores del huésped que me alteren. ¿Se les puede colocar? Sí, factores del huésped que me ayuden que sean deficientes ante infecciones gastrointestinales, flora normal, pH ácido del estómago, motilidad intestinal y la inmunidad o deficiencia inmunitaria, ¿no? Flora normal, ¿cuándo va a estar alterada? Esto se altera mayormente cuando usted consume antibióticos de amplio espectro, ¿no? Cuando nosotros consumimos antibióticos de amplio espectro, no solo me va a matar a mi Escherichia coli, me va a matar a todas las bacterias, o lisar en todo caso el término, bacterias de mi flora normal, de mi colon, de mi duodeno y demás, ¿no? Básicamente. pH ácido del estómago, eso va a variar
puede ser, tiene diferentes etiologías, fármacos básicos, alimentos básicos, toda ingesta, alimentos, bebidas que tengan que sean alcalinos, ¿no? Básicamente eso. En motilidad intestinal, la motilidad intestinal puede ser también, varía la etiología, ¿no? No puede ser, puede ser, por ejemplo, a nivel del plexo mucoso de Meissner, ¿no? Mucoso de Meissner o el otro de Auerbach, exactamente, ¿no? Estos dos plexos pueden estar alterados, puede haber cierta síndrome cerebeloso, un síndrome extrapiramidal, va a variar la etiología de esto para que la motilidad intestinal no se lleve a cabo, ¿no? ¿Qué es gastroenteritis, signos y síntomas? ¿Qué es la diarrea? Esto también pueden preguntarse, ¿no? Si bien es casi algo sencillo, se pareciera, es bastante importante, ¿no? La diarrea, aumento de frecuencia de deposiciones acompañada de una disminución de la consistencia de las mismas. Otra definición también que ocupamos acá, pues es que es un aumento de frecuencia de las exposiciones más de 3 veces al día, acompañada de una disminución de la consistencia de las mismas, ¿no? Siempre, bueno, en parasitología se la definen diferentes estándares, del 1 al 8, ¿no? Mayormente la 4 es la más correcta o la más normal, ¿no? En términos parasitológicos se diría sui generis, ¿no? Más cuando esto está más líquida y demás, pues ya vemos la consistencia, es líquida, acuosa, pues ya vamos a estar sospechando en un caso de diarrea. Tipos de diarrea, hay diferentes tipos de diarrea. Puede ser pregunta si hay diarreas secretoras, osmóticas, causadas por mala absorción y diarreas exudativas, ¿no? Esto básicamente no sé si está en su guía, pero en el video tranquilamente lo pueden leer, ¿no? Secretora, mayormente aquí las que me importan más son las osmóticas, ¿no? Porque la propia definición me dice que me va a causar. Se debe a fuerzas osmóticas excesivas ejercidas por solutos luminales no absorbidos y remite con el ayuno. ¿A qué me voy a referir? Que si voy a deshidratarme, igual va a haber una alteración o desequilibrio de los solutos, tanto en mi líquido intracelular como en mi líquido intracelular, ¿no? Puede haber una natriuria, potasiuria y demás, ¿no? Tranquilamente puede haber eso a nivel de la orina o también natremia, calemia y demás, ¿no? Mayormente en la diarrea no se la distingue tanto, más es en el caso de deshidratación cuando una persona va mucho al baño, ¿no? Hay una disminución o desequilibrio. ¿Por qué? Porque como les dije, la diarrea es acuosa, es líquida, ¿no? Y también cuando presentamos infecciones gastrointestinales, no solo presentamos diarrea, episodios de diarrea, se presentan episodios de náuseas y vómitos. ¿Y el vómito qué es? Es líquido. Entonces, ¿qué va a suceder acá? El paciente se deshidrata mucho más y hay un desequilibrio hidroeléctrico a nivel del sodio, a nivel del potasio, a nivel del calcio. Y en el caso del vómito o la náusea, que es el que me va a provocar el vómito al final, pues ¿qué va a suceder en este caso? Como eso es a nivel más que todo estomacal, gástrico, si es decirlo así, ustedes se habrán dado cuenta que cuando vomitan, lloran. ¿Y es por qué? Porque irritan a la mucosa. ¿Y yo por qué irrito a la mucosa? Porque mi jugo gástrico pues está compuesto de un ácido que es bastante importante, que es el ácido clorhídrico. Entonces eso va a irritar mis mucosas y va a hacer que obviamente me cause un reflejo lagrimal, ¿no? Obviamente, y es como que uno cuando vomita se siente mal y demás. Otros efectos me va a causar, pero mayormente es eso. Y al final todo tiene un círculo vicioso, ¿no? Y eso se lo denomina, por ejemplo, cuando avancen en fisiología renal. Son pérdidas inconscientes de agua se denominan así, porque son pérdidas, por ejemplo, al sudar, a la sudoración, a la transpiración, van a ver que son términos bastante diferentes y son ciertos parámetros que usted tiene que reponer, ¿no? Básicamente eso. El de mala absorción es asociado a síndromes de mala absorción, mayormente referidos a lo que vendrían a ser enfermedades parasitológicas, como ser una Yardia lamblia o como ser una mebiasis, que es una disentería sobre todo, ¿no? Hay también el tipo de diarrea inflamatoria, hay el tipo de diarrea de alteración de la motilidad, y hay el tipo de la diarrea gordurosa o esteatorreica. Esto también es similar, va a irse a relacionarse con el síndrome de mala absorción, porque al no absorberse a nivel de lo que vendrían a ser
los colonocitos, o enterocitos, perdón, enterocitos, pues no van a absorber estos alimentos, carbohidratos y demás, en este caso lípidos, pues la diarrea esteatorreica, siempre que escuchen, son heces grasosas, esteatorreica. Van a escuchar esteatosis hepática igual también. Van a relacionarlo con una diarrea grasosa y eso tienen que verlo en el paciente cuando van a pensar con un síndrome de malabsorción, ¿no? Aquí hay un resumencito de los mecanismos de producción de la diarrea bacteriana. Esto mírenlo bastante bien. Pueden ser que les pregunten, pero ¿quiénes me la siguiente bacteria me produce neurotoxina, la siguiente bacteria me produce enterotoxina, la siguiente bacteria me produce citotoxina, o la siguiente bacteria usa o presenta para causas de infecciones el mecanismo enteroinvasivo. Y esas son las bacterias que me causan cada tipo de estas, ¿no? Eh, lo que viene a ser, habíamos hablado, ¿no? Bacterias productoras de neurotoxinas, el Bacillus cereus, me produce tanto un síndrome emético como un síndrome diarreico, ¿no? Esto es bastante importante, esto lo van a ver, por ejemplo, etiologías de alimentos que me van a causar ciertos, por ejemplo, si yo como arroz frito, puedo ya estar pensando en una infección por Bacillus cereus, que me va a causar síndrome emético, o sea que voy a estar vomitando. Si yo como carne y verdura infectada por Bacillus cereus, voy a pensar en un síndrome diarreico. Y lo mismo en el Staphylococcus aureus. Voy a pensar, si yo como, y eso sí tienen que saberlo, esto es pregunta de examen práctico como teórico, cuando le va a presentar un caso clínico a la doctora, que le dice que el paciente ha comido recientemente siempre lo relaciona la doctora a cremas, y usted ya tiene que estar pensando en Staphylococcus aureus. Eso es más que todo la neuroanatomía y neurofisiología eh, de un síndrome gastroentérico, ¿no? Diarrea por Clostridium difficile, bastante bien, esto hay que saberlo. Esto era el productor de la colitis pseudomembranosa, ¿no? Esto era un bacilo gram negativo que me producía la colitis pseudomembranosa. Había varios aspectos que saber sobre la colitis, perdón, sobre el Clostridium difficile, ¿no? Porque me acuerdo que su propio tratamiento le provocaba todavía un círculo vicioso que era todavía más profuso, ¿no? Y ahí tenemos diferentes etiologías, gastroenteritis virales, por ejemplo, gastroenteritis virales, ¿quién es el principal a nivel viral? Pues va a venir a ser los rotavirus, ¿no? Esto mayormente es en niños, ahí dice, ¿no? Niños menores de 2 años. Y después ya las gastroenteritis bacterianas, pues tenemos diferentes etiologías, ¿no? Como ser Escherichia coli enterotoxigénica, la Shigella E. coli invasiva, la E. coli enterohemorrágica, la Campylobacter jejuni. Por ejemplo, la Campylobacter, una complicación de esta puede provocarme el síndrome de Guillain-Barré. En el caso, por ejemplo, de la Campylobacter yersinia, puede provocarme y puedo confundir. Mayormente no es una complicación, mayormente va a ser un diagnóstico errado porque va a tener una sintomatología bastante similar a una apendicitis, ¿no? Por eso se lo denomina pseudoapendicitis, ¿no? Muy bien. Vibrio cholerae o cholerae, como quieran, o vibrio cólera, perdón. Eso mayormente tiene podríamos llamarlo así, un signo patognomónico, ¿no? De este tipo de infecciones. ¿Se acuerdan cuál es? En caso clínico se lo nombra. En sus tipos de heces. Son heces en forma de Agua de arroz. exacto, muy bien. Agua de arroz. Ustedes escuchan en una infección, en un caso clínico, agua de arroz, ya tienen que ir pensando en lo que viene a ser una vibrio cólera. ¿Cuál es el otro? Yo lo puedo llamar así, obviamente que no es exactamente el nombre, es un signo patognomónico, pero a nivel epidemiológico del vibrio cólera. Imaginémonos que en su caso clínico solo le va a decir que tiene diarrea, tiene náuseas, tiene vómitos, tiene una deshidratación profusa, pero me va a dar un dato epidemiológico que a mí me interesa y a la doctora bastante lo pregunta eso. ¿Alguien se acuerda cuál es el signo epidemiológico del virus cólera? Arroz del viajero. Eso es un signo más que todo patognomónico clínico, una epidemiología. Del país de Haití, creo que lo menciona también. Muy bien, Sí, Nayeli, y es muy bien, Haití. Nayeli. Exacto. Siempre que ustedes vean un caso clínico donde diga paciente y empieza a decir que es caso clínico, paciente llega al hospital presentando una clínica de diarrea profusa, náuseas, vómitos con una deshidratación casi llegando a shock hipotensivo, shock hipovolémico, perdón, eh, refiere en su historia clínica que recién acaba de llegar hace unas 3 semanas, 2 semanas del país de Haití o exactamente de un país africano, ¿no? Exactamente.
Y eso usted ya tiene que pensar. Mayormente el virus cólera es caracterizado por ser una enfermedad endemoepidémica de lo que viene a ser Haití. Así que tiene que pensar hasta cuando, por eso siempre se lo pregunta cuando vemos a un paciente así con una diarrea profusa, si ha viajado recientemente. Y si nos dice Haití, es muy, muy claro que es un vibrio cólera. Esto ya lo han resuelto, ¿no? Hay ciertos tipos de bacilos gram-negativos como flora intestinal. Hay que leer bien la pregunta, ¿no? No todos son patógenos. Hay anaerobios, hay cocos gram positivos que me causan infecciones gastrointestinales y bacilos gram negativos, ¿no? Esto ya lo han avanzado, ¿no? Aquí también hay otro, ¿no? Hay medios ordinarios, mayormente cultivo no preguntamos. Hay un auxiliar, me acuerdo que sí pregunta cultivo, le gusta preguntar cultivo. Hay, por ejemplo, en el caso para cultivos de lo que vendría a ser enterobacterias, mayormente el ordinario, pues el agar común o el agar sangre, ¿no? Pero también hay medios selectivos para ciertas bacterias, ¿no? Por ejemplo, para el crecimiento de las bacterias gram positivas, permitiendo el de las enterobacterias, también se puede usar el agar McConkey o McConkey, y muy selectivos, que ya solo van a ser para ciertas específicas, como ser en el caso de la salmonela, se usa el Wilson Blair o el desoxicolato citrato también, ¿no? Y también va a haber medios diferenciales. ¿Por qué? Porque vamos a diferenciar lo que viene a ser una especie de otra o género de otro, como es ahí. En el caso tenemos, por ejemplo, el triple sugar iron, ¿no? Que es fermentador de lactosa. Hay, por ejemplo, hay ciertas enterobacterias, ya sabemos que son enterobacterias, pero también dentro de este género de enterobacterias, que se va a denominar Enterobacteriaceae, hay ciertas que me fermentan lactosa y hay otras que no me fermentan lactosa. Eso hay que saberlo y para eso me sirve el agar Kliger o el agar TSI, que es el triple sugar iron, ¿no? Ahí tenemos. Y esto ya son cosas de su cuestionario que obviamente que ya lo han leído, ¿no? Mayormente estamos acá para qué? Para decirles, bueno, para repasar y más o menos, en mi caso siempre me gusta hacer esto porque algunas preguntas que yo hago son que no están en la guía, ¿no? Y mayormente también hago por esto. O porque no se entiende bastante bien o para hacerlos entender. Por ejemplo, miren, si yo les preguntaría en el examen les aparece no va a ser así, pero yo les preguntaría ahorita, ¿no? Mencione serotipos de Escherichia coli productores de diarrea. ¿Qué me mencionarían ahí? Enterohemorrágica, enteroinvasiva, enterotoxigénica. ¿Eso? Ok. Ya en el caso que yo le diga, no, está incorrecto. Enteropatógena. No, está incorrecto, le seguiría Son diciendo. con numeritos 00 y algo. Exacto, Nayeli, muy bien, exacto. Y esa es una pregunta trampa. Y no es pregunta trampa, es verdadera, sino que el alumno y el estudiante, nosotros vamos, y esto lo van a entender mejor en virología, sobre todo en el virus de la influenza o el famoso virus de la gripe, cuando hablemos de la neuraminidasa, porque tenemos cierta epítopes, creo que se lo denominan, donde van a formarme serotipo, y es lo mismo que dijo Nayeli. Hay la O121H19, la O157H7, la O26H11, la O111H6, la O44H18, ¿no? Son diferentes serotipos. Lo que ustedes me dijeron de enterohemorrágica, enteropatógena, enterotoxigénica, enteroagregativa, enteroadhesiva, esas son las enfermedades que me van a causar. Va a ser un cuadro de Escherichia coli enterohemorrágica. ¿Por qué? Porque van a causar al final el síndrome hemolítico urémico por hemorragias, ¿no? La enteropatógena igual me va a causar, es un síndrome infeccioso, ¿no? La enteroagregativa igual. Más el serotipo no es lo mismo. El serotipo lo vamos a ver ahorita en un cuadro que les preparé acá. Hay diferentes también especies de Shigella. Esto, estudienlo bien. La Shigella dysentería, la Flexneri, la Zonai y la Boydii. Es bastante importante. El coprocultivo, ese sería el procedimiento bacteriológico para la infección del tracto gastrointestinal, ¿no? Es el más clave, ¿no? Y ahí está. Yo no lo digo, lo dice la teoría, ¿no? Hay diferentes patotipos, que son las diferentes patologías, como ser la Escherichia coli enteropatógena, la enterotoxigénica, la enteroinvasiva, la enterohemorrágica y la enteroagregativa, ¿no? La enteroadhesiva mayormente no se la toman en cuenta, pero algunos libros sí, otros libros no. Y aquí está, serotipos o serogrupos. La 026H11, 055H6, 086H34, 0111H2, pero las más comunes que siempre estudiamos, ¿cuáles son? Es la 057H7, que es la Escherichia coli enterohemorrágica, ¿no?
Y ya esto es un poquito de teoría extra, ¿no? Que igual las doctoras seguro se los dijo, ¿no? Pero mayormente yo quiero recalcar en esto, porque, porque sí, ya más o menos ustedes se darán cuenta por qué les recalco tanto estas cosas, ¿no? Si bien yo no les voy a decir, saben que yo pregunté esta, ¿no? Porque también estudian, por ejemplo, la que me causa la verotoxina, ¿no? Muy bien. Y esto era, creo que lo coloqué, creo, esto se las digo porque esto no está en la guía, ¿no? Esta sí está en la guía, solo que ustedes se hubieran equivocado y ahora no se van a equivocar. Serotipo no es lo mismo que demás, ¿no? Van a verlo. La última pandemia, pues, perdón, la última epidemia por Escherichia coli se asistió en Europa, en Alemania específicamente en 2011, donde la última cepa que se ha visto, pues era la O104H4, ¿no? Eh, Fue identificado porque era relacionado, si bien se acuerdan, Shigella me produce la toxina Shiga, ¿no? Era asociado a una Escherichia coli, esta cepa exactamente, que me causaba también cuadros de shigelosis, porque me producía la misma toxina, Shiga. Y esto era aún mayor la preocupación, ¿por qué? Porque en los 100 pacientes que había infectado de este tipo de E. coli, eh, pues llegaban a desencadenar el SHU, que es el síndrome hemolítico urémico, ¿no? Y pues, ¿cuál es lo principal también preocupante de esta? Que me tenía un espectro extendido, o sea, una resistencia de espectro extendido ante beta-lactamasas, ¿no? Solo eran sensibles a carbapenémicos y algunos quinolonas o aminoglucósidos, ¿no? Pero sobre todo a carbapenémicos. Y siempre, como le dije a mis alumnos, cuando una bacteria sea carbapenémico, salve Dios quiera matarla a esa bacteria, ¿no? Porque el carbapenémico es una de las últimas opciones, puedo decir, última opción que podríamos ocupar, ¿no? En el caso del imipenem, el meropenem, el ertapenem, ¿no? Son las últimas opciones que son las agresivas. Cocos gram positivos, cocos gram negativos, bacilos gram positivos, bacilos gram negativos, anaerobios y demás tipos de bacterias, ¿no? Esto, por ejemplo, no voy a tardar mucho acá. Esto es parte de su guía. Esto tienen que aprenderlo básicamente. Cualquier auxiliar puede preguntar. No me acuerdo cuál pregunta de acá yo, pero estudienlo, ¿no? Gastritis crónica, ¿quién me lo produce? Intoxicación alimentaria, ¿quiénes me lo producen? Las diarreas secretorias, ¿quiénes me lo producen? La disentería, ¿quiénes la producen? Fiebre tifoidea y la diarrea crónica. Aquí sí hacer un hincapié, ¿no? La diarrea crónica mayormente este cuadro está presente en personas con SIDA o inmunodeprimidos, ¿no? Y hay que decir SIDA. Si es, por ejemplo, yo creo, va a depender mucho de cómo lo contextualiza su auxiliar, ¿no? Por ejemplo, si yo vería un caso clínico donde diga que, por ejemplo, sea un falso y verdadero, ¿no? Paciente VIH que presenta una diarrea crónica por Cryptosporidium parvum, ¿verdadero o falso? Yo diría que falso. ¿Por qué? Porque el VIH no es cuando nosotros hablamos de SIDA es la etapa final. Ya lo van a aprender en el tema de VIH-SIDA en virología. Mayormente ahí lo aprenden sobre todo súper bien. Y pues hay diferentes estadios. Ahí se lo dividen A en B, en C, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, por la clínica, por el recuento, por la carga viral y por el recuento de LTCD4 se lo dividen. La SIDA, perdón. El SIDA se lo califica, por ejemplo, en un estadio C3, cuando ya el paciente está bastante grave, ¿no? Ahí es donde ya mayormente, por ejemplo, una candidiasis bucal, con presencia de maggot, pero en el caso de infecciones gastrointestinales, pues va a estar el Cryptosporidium parvum, ¿no? Que es un parásito. O también puede aparecer un Mycobacterium avium, ¿no? Mayormente estos parásitos. Y en ese caso yo les decía, por ejemplo, si a mí me dijeran eso, lo que les había hablado primero, yo hubiera colocado falso, ¿no? El auxiliar claramente no debería especificar la pregunta, por ejemplo, VIH, SIDA, especificándome SIDA, tranquilamente puede ser un inmunodeprimido, porque al decir VIH, podemos suponer que el paciente está bien, tranquilamente con LTCD4 bastante bien, carga viral un poco disminuida, carga viral baja, perdón, y con una buena inmunidad. Muy bien, sigamos. Ok, a ver, esto. Ok, no mucho. Esto, ¿no? Esto sí o sí se lo tienen que aprender, ¿no? Esto. Se iniciaron tras alguna comida. Todos estos tipos de comida me van a causar, todos estos tipos de bacterias me van a causar infecciones gastrointestinales por la ingesta de estos alimentos. Esos tienen que saberlo, ¿no? Eso sí tienen que aprenderlo sí o sí, ¿no? Si usted ve, y esto mayormente no se lo va a colocar fácil, ¿no?
No se los van a colocar así como que pollo, mayonesa, crema, estafilococos, ¿no? Lo van a asociar siempre a un caso clínico, ya sea mi persona o ya sea cualquier auxiliar, siempre colocan, mayormente colocan mariscos, me acuerdo, porque es el de vibrio cólera, porque vive en un ambiente acuático marino, ¿no? Esto, a ver, creo que yo lo puse, no lo puse. Y ok, ¿no? Estos son el glosario, casos clínicos. Los casos clínicos mayormente léanlo, razónenlo bien, y pues siempre se lo asemeja uno que otro caso clínico a lo que viene a ser el examen, ¿no? Agarthe CBC, el campo oscuro. Esto es, por ejemplo, ¿por qué lo coloqué campo oscuro? Porque es específicamente para un Microsporidium parvum, ¿no? Caso clínico. Por ejemplo, en este caso, lo que viene a ser, prueba de Kim Jong, creo que ha entrado el año pasado para una infección de Cryptosporidium parvum. Ha entrado. Específicamente para un Cryptosporidium parvum, se utiliza el método Kim Jong, ¿no? O tioción de Ciel-Nielsen modificada. Muy bien. Y básicamente eso es, ¿no? Ahora les voy a más o menos orientar ciertas preguntas ¿no? Hay algo interesante que yo puse mi examen. Creo que no sé si, no sé, no la vi acá, por eso no se las nombré. No se las nombré por acá. No me acuerdo por qué no aparece, pero sí lo había explicado en mis clases, me acuerdo. Muy aparte de solo tener un coprocultivo, también usamos otros exámenes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las diarreas crónicas, aquí está, se lo voy a colocar, creo que ya están viendo. En el caso de las diarreas crónicas, otro parámetro que nosotros utilizamos es el diarreas crónicas. Es el test de uriasa. Porque algunas bacterias fermentadoras, aparte de lactosa, me fermentan urea. Entonces, esta me produce la uriasa para conformarme la urea, van a salir positivas. Esto mayormente es predisponente en diarreas crónicas, el test de uriasa. Después tienen que saber siempre quiénes son las causantes de las toxinfecciones, cuadros patológicos, ¿no? Por ejemplo, si le dicen quién me causa fiebre tifoidea, pues ya tienen que saberles que es la Salmonella Tifi, ¿no? O Paratifi o la SPP, ¿no? Recomendarles siempre que vean imágenes, ¿no? Recomendarles siempre que me vean imágenes. ¿Por qué? Porque les pueden colocar, por ejemplo, una imagen de lo que vendría a ser un vibrio cólera, una imagen de una Escherichia coli, una imagen de un Helicobacter pylori, y pues asocienlo, ¿no? Estos cuadraditos de asociaciones entre bacterias e imágenes, ¿no? Y básicamente eso, ¿no? Mayormente, por ejemplo, yo les doy recomendaciones en que en el caso de gastrointestinales, mayormente lo jugamos en casos clínicos. Es algo interesante. Mayormente nos importa más casos clínicos que preguntas exactas. Ahorita vamos a pasar a lo que vendría a ser el tema de que nos toca en genitales, ¿no? Creo, tracto genital. Muy bien. Muy bien. Aquí hay muchas preguntas que hacer, chicos. Uf, hartísimas, hartísimas, hartísimas. Es un tema que le gusta tanto a la doctora y a todos los auxiliares nos gusta bastante, ¿no? Esto es anato. Yo me acuerdo que no le eché mucha atención a esto, más sí es un poco importante y pueden preguntárselos, ¿no? Hay tipos de infecciones endógenas, infecciones de transmisión sexual e infecciones iatrogénicas, ¿no? Ya les expliqué que era una iatrogenia. Hay unas iatrogenias provocadas y las no provocadas también, ¿no? En el caso, por ejemplo, de infecciones endógenas, siempre cómo lo relacionaba, ¿no? Lo relacionaba a parásitos, a bacterias, a hongos, en caso que sean mi flora normal, ¿no? Y cuando esté en el estado de inmunosupresión del paciente, pues estas van a atacarlas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una infección por levaduras o en el caso de una vaginosis bacteriana, ¿no? Infecciones de transmisión sexual, ¿no? La gonorrea, la clamidia, sífilis, chancro blando, tricomoniasis, herpes genital, específicamente el VHS2, ¿no? El virus herpes simple 2 o virus del herpes genital, ¿no? Y las infecciones iatrogénicas, ¿no? Mayormente esto es cuando no reciben un cuidado o el tratamiento adecuado ante su enfermedad. Hay diferentes cuadros, ¿no? La uretritis, en el caso de los hombres, es debido mayormente a clamidia trachomatis o trachomatis.
En el caso de las mujeres puede preguntarse cervicitis, mayormente estas son causantes de la Neisseria gonorreae y la clamidia trachomatis. En el caso de la ITS en mujeres puede provocar una vaginitis provocada por Candida albicans y Trichomonas vaginalis, vaginosis provocada por la Gardnerella vaginalis, ¿no? O vaginalis, algunos le dicen. Y úlceras, ¿no? Úlceras mayormente, si bien es considerado, según los tratados de semiología, como lesiones, en ciertos libros la relacionan como enfermedades, ¿no? Esto repetirlo muchas veces de nuevo, ¿no? Y el auxiliar Jorge ya se los repitió, yo se los vuelvo a repetir. Tenemos dos tipos, por ejemplo, de úlceras. Las úlceras dolorosas, que son blandas y que no tienen bordes definidos, que eran ¿Alguien se acuerda qué bacteria me provocaba las úlceras dolorosas, blandas y sin bordes definidos? Haemophilus ducreyi. Muy bien. Y las que me provocan lo que venía a ser las úlceras enduradas con bordes definidos y sin dolor o analgesia sería. Treponema pallidum. Muy bien, ¿no? El chancro blando también es denominado chancroide. Ténganlo en cuenta eso, ¿no? El chancro duro, si bien hay un cuadrito más adelante, me acuerdo que la doctora lo colocó así como que chancro duro y decía ahí patología. Yo bien difiero de eso, ¿no? Chancro duro mayormente es solo la clínica del estadio primario de la sífilis, ¿no? Mayormente sería la enfermedad sífilis y el chancro duro sería la clínica, o en el caso, el signo de lo que vendría a ser el estadio primario. Cosas de este, ¿no? Por ejemplo, aquí hay algo interesante. Me acuerdo que yo me equivoqué en esta pregunta porque no leí rápido, porque el tiempo no me alcanzó, no me acuerdo bastante bien. Hay que saber la flora normal, tanto en mujeres adultas como en mujeres, bueno, o en niñas, ¿no? En niñas, por ejemplo, predominan los estreptococos y estafilococos. En las mujeres adultas predominan lo que viene a ser Lactobacillus, Epidermis, Candida spp y Clostridium spp y Corynebacterium spp. El que me interesa aquí es el Lactobacillus, mayormente. Solo cuando van a ver estreptococo, van a ver en lo que viene, sería lo mismo, ¿no? Cuándo van a presentar estreptococos o cuándo va a haber ausencia de lactobacillus, ¿no? Se presenta en niñas y en pacientes mujeres posmenopáusicas, como nos menciona la doctora, ¿no? En clase. Muy bien. Lactobacillus, estreptococcus, y eso me acuerdo que era un caso clínico. Un caso clínico donde me decía que aparecía lactobacillus, si no estoy mal, y me decía entre las otras opciones estreptococcus, creo que me decía lactobacillus epidermidis, candida spp, clostridium spp, corynebacterium, me decía todo esto y había estreptococos, creo. No me acuerdo exactamente cómo era la pregunta, pero básicamente me decía cuál está presente en la mujer adulta, o el execto creo que era, y yo le coloqué, eh, no, me decía flora normal en la niña, y yo no me acordaba, yo siempre no le había prestado tanta atención a esto, y yo pensaba directamente lactobacilo, 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 lactobacilo. Yo directamente siempre pensaba lactobacilos, lactobacilos y lactobacilos. Pero me salió errónea y después ya puse a buscar mi guía y pues había sido estreptococos, ¿no? Porque ya leí bien la pregunta y decía que era una niña mi paciente, no decía que era una mujer adulta. Entonces hay que saber bien eso, ¿no? ¿Qué microorganismos se observan en el examen directo? Sí, se observan las trichomonas vaginales y las candida albicans, ¿no? Siempre hemos aclarado que en el examen directo, pues nunca vamos a ver lo que vendrían a ser agentes etiológicos bacterianos. Me refiero exactamente a lo que vendría a ser una Gardnerella vaginalis, ¿no? No la vemos en el examen directo o en caso de cualquier bacteria. Si bien algunos libros teóricos de microbiología dicen que se nota las bacterias, es mejor decir que no, porque no la podemos definir cuál es. Quizás veamos ahí algún microorganismo y quizás nos confundamos con otro, ¿no? Porque ese microorganismo solo lo estamos viendo, no le hemos administrado la tinción respectiva y no vamos a ver si es una bacteria, quizás sea un parásito, quizás sea un hongo, ¿no? ¿Y por qué lo definimos en un examen directo? Esto lo vemos tanto, sobre todo en parasitología, definimos esto, ¿no? Porque la cándida es un hongo y todos los hongos pues me presentan levaduras y las levaduras sí se notan en exámenes directos. La trichomona vaginalis, pues, ¿alguien sabe cuál es la característica principal de la trichomona vaginalis respecto a las morfologías? ¿Alguien se acuerda? O básicamente les diré esta pregunta. ¿La trichomona vaginalis presentan trofosoditos y quistes? ¿Falso o verdadero?
Falso, solo trofozoito. Exacto, trofozoito. Y los trofozoitos se ven en exámenes directos, se ven cómo se mueven, ¿no? Básicamente después, segundos después van a morir, ¿no? Pero se logran ver en exámenes directos. Eso es una característica especial de las trichomonas vaginales, ¿no? Mientras que la bacteria, como les dije, no podemos diferenciarla fácilmente, tenemos que hacer las distinciones, ¿no? El pH vaginal de la mujer es ácido. ¿Alguien se acuerda exactamente cuánto es ese ácido? 3.4. 4.5, 5.5. 3.4. 4 a 4,5 ya. Eso de 3.4 quizás lo esté confundiendo cuando ya me presenta alguna infección y se vuelve mucho más ácido. Puede presentarse más ácido, puede presentarse más básico. Lo normal sería eso, ¿no? Ese parámetro de 4 a 4,5. Algunos libros dicen de 4,5 a 5, pero es mejor quedarse con 4 a 4,5. O por lo menos ese parámetro nos lo dio la doctora en mi año. No sé si este año dio un parámetro diferente, ¿no? Me acuerdo. ¿Por qué? Es interesante esto, ¿no? Porque a nivel vaginal, ya que este ácido no permite que se diseminen diferentes tipos bacterianos, ¿no? Diferentes agentes microbiológicos, ¿no? Eso es lo que me ayuda el agente, que mi pH sea ácido de la vagina, ¿no? Más si es básico, pues las bacterias tranquilamente no se van a morir, van a pasar y van a provocarme ciertos tipos de infecciones, ¿no? Muy bien. Eso provocado ¿por quién? Por lactobacilos de Dudder-Lane, ¿no? ¿Alguien sabe cuál es el otro nombre de los lactobacilos de Dudder-Lane? También es denominado bacilos acidófilos, ¿no? También. Fácil. Esto también se tienen que aprender. Esto le encanta preguntar a la doctora y le encanta preguntar a los auxiliares, ¿no? Sífilis, ¿quiénes me causa? El treponema pallidum, ¿no? Herpes me causa el virus del herpes simple 2 específicamente, cuando hablamos de un herpes genital. El chancro blando me va a causar el famoso virus Ducreyi y el papilomavirus, el BPH, ¿no? Que es el virus del papiloma humano, ¿no? Las características ya las hemos nombrado y repetido una y otra y otra y otra vez, ¿no? Sífilis, Wolseria indolora. Esto mayormente es estadio primario, eso lo vamos a ver más adelante en los cuadros de sífilis. Herpes mayormente causa vesículas dolorosas. Dolorosas, ampollosas, que al momento de revertirse van a causar líquido y en otros cuadros pueden prestarse tipo costras, ¿no? Pero mayormente son vesículas dolorosas. Porque toda vesícula siempre hay que pensar que tiene un contenido, siempre. Y el chancro blando puede hacer una úlcera dolorosa blanda y el papilomavirus va a hacer verrugas, ¿no? Y estos análisis tienen que aprendérselo. Les pregunta la doctora, ¿en casos clínicos? Sí. Les pregunta así como que el caso clínico puede ser bastante largo y clínica y todo demás, y al final la pregunta es, ¿qué análisis le solicitaría a usted? En herpes puede quedarse con esto, en chancro blando se puede quedar con esa respuesta y en papilomavirus se puede quedar con esa respuesta. En sífilis, el análisis solicitado pues va a variar, ¿no? Si se acuerdan, va a variar si es un estadio primario, si es un estadio secundario, si es un estadio terciario, si es una etapa de latencia o si es una sífilis congénita, ¿no? Varía bastante en esos cuadros. Una pregunta, a ver si más o menos la ha llamado la atención, ¿no? ¿En qué se diferencia una vaginitis a una vaginosis? Muy aparte de ver el agente etiológico. ¿En qué se diferenciaría? La secreción. Puede ser ya. Otro, específicamente. En que en la vaginitis hay prurito. Ok, se asemeja, sí, se asemeja. Porque vamos a ir descartando esas opciones y yo les digo por qué. Yo, por ejemplo, hay secreción y yo digo que la vaginitis es clamidia, digamos que yo tengo Gardnerella, tengo clamidia y tengo tricomona, ¿no? Tricomonas vaginales o trichomonas vaginales. Las tres me producen exudación, así que yo no puedo diferenciar que estas son vaginitis y que estas son vaginosis. No, porque las tres me producen exudación. No sería un buen diagnóstico diferencial basándome en la etiología, ¿no? Prurito se asemeja a la respuesta, ¿no? Pero ¿qué me causa el prurito? ¿Cuál es la etiología del prurito? Y en su propio nombre lo dice. Una cándida. Ya, vamos por ahí, ¿no? Estamos hablando de agentes etiológicos. Mayormente, solo quédense con los términos, así que, ¿por qué vaginitis y por qué vaginosis? Creo que en la vaginitis es porque existe la inflamación y en la vaginosis no hay inflamación, solo secreción.
Muy bien, Malena. Exacto, esa es la respuesta, chicos. Muy aparte de hablar de agentes etiológicos como ser la trichomonas y la Candida albicans, que van a ser, van a producirme, perdón, vaginitis, van a estar asociadas van a cursar inflamación, ¿no? A un cuadro de inflamación. Y esa inflamación al final me va a dar prurito, ¿no? Enrojecimiento y demás. Por eso algunas veces diferenciamos el clínico de la colpitis, ¿no? En fresa, vamos a verlo más adelante. Mientras la vaginosis no. La vaginosis vamos a hablar de los criterios de Ansel, que son criterios para diferenciarme, o bueno, para tener un diagnóstico certero de lo que vendría a ser una vaginosis, ¿no? Productora por Gardnerella vaginalis. Esto tiene que aprendérselo de memoria, ¿no? No hay más forma. Esto la doctora, por ejemplo, si es que presentan ustedes sus guías, a mí me acuerdo que cuando yo presenté mi guía, sé que no les preguntó a los grupos A ni C, pero yo era el D, era el último grupo y creo que estaba medio enojada ese día. Y ella se fija la nota, la nota teórica, la nota práctica y le dice, ya, a ver, veamos si es verdad, dice. Y te empieza a preguntar. A mí me acuerdo que me preguntó un caso clínico así súper rápido y lo asoció a todo esto. Me dijo, su paciente presenta un exudado o una secreción con tales características, es mujer obviamente, y me dijo esto. Y yo le dije, doctora, esto es tal cosa, ¿no? Esto, por ejemplo, si me hubiera dicho secreción amarillenta, escasa, olor a pescado, doctora, entonces mi paciente va a presentar una vaginosis por Gardnerella vaginalis, ¿no? Y demás. Igual de un hombre, me dijo, dígame todos los agentes etiológicos de una gonorrea, uretritis gonocócica, de una uretritis no gonocócica, me hizo un caso de sepsis, me preguntó tuberculosis y me preguntó una infección gastrointestinal, me acuerdo ese mismo rato. Puede ser que les pase sí, puede ser que les pase no, ¿no? Y estas secreciones tienen que aprendérselo, ¿no? De memoria. Lo mismo acá en Neisseria gonorrea y Chlamydia trachomatis. Más aún, aquí sí, ya me acordé algo de acá, de la Neisseria gonorrea, me acuerdo que eso lo investigué y le dije a mis alumnos, y alguien a ver si se acuerda de mis alumnos, ¿cuál es la forma específica? O sea, ¿a qué forma se asemeja la Neisseria gonorreae? ¿Alguien se acuerda? ¿A qué? Yo le dije, me acuerdo en mi clase. Así como teníamos, por ejemplo, ciertas bacterias que tenían una forma de L, en B, en letra de coma china y demás, hay una forma específica de la Neisseria gonorreae. En forma de... Granos de café. Exacto, Alexandra. Muy bien, granos de café. Esa es su forma en la cual podemos. Por ejemplo, si yo les diría, hace un bonito casito, larguísimo, con la clínica y todo, y yo solamente le diría en mi caso, el agente etiológico que se ha encontrado en el análisis bacteriológico presenta morfología en forma de granos de café. Directamente ustedes tienen que pensar en Neisseria gonorreae. Directamente tienen que presentar en granos de café. Muy bien. Y aquí está lo que decía, ¿no? Los criterios de Ansel y Coles, que son mayormente criterios para identificarme lo que vendría a ser una vaginosis por Gardnerella vaginalis. ¿Qué tengo que fijarme acá? Un pH vaginal mayor a 4,5. La presencia de células clave, de las clue cells también llamadas, ¿no? El test de aminas positiva, que es la prueba de KOH o hidróxido de potasio al 10%, ¿no? Y que presenta una secreción fina, homogénea y grisácea, ¿no? Esta exudado o secreción. Este test de aminas positivas, nosotros al exudado, al combinarlo, este reactivo de KOH al 10%, pues va a hacer que desprenda un olor fétido, olor a pescado, y por ende es el famoso olor a pescado de lo que vendría a ser el exudado de una vaginosis por Gardnerella, ¿no? Instrucciones para toma de muestra de secreción vaginal. Estudienlo bien. Estudienlo bien. Y sobre todo lean. Lean la pregunta. Yo sé por qué les digo. Lean bien. Lean, por ejemplo, si ustedes algunas veces quizá van a leer súper rápido y van a leer, ya se usa el espéculo de 3 hisopos, ¿no? Pero lean bien porque difiere de un hombre masculino a una mujer femenina. Yo en un hombre voy a usar espéculo y 3 hisopos. No. En un hombre yo uso 2 hisopos nomás y ni siquiera uso espéculo, ¿no? El espéculo, por ejemplo, es un instrumental que uso para abrir el canal de la vagina, ¿no? El canal vaginal, mayormente, y ahí introducir el hisopo, rotarlo y tomar mi muestra, ¿no? Tómenlo en cuenta, yo sé por qué les digo, ¿no? Y ahí está la secreción uretral, que son 2 hisopos. Y aquí era lo que les dije, ¿no? Mayormente, herpes genital, el VHC2, virus del herpes simple 2, la sífilis causada por el treponema pallidum, el linfogranuloma venérea producido por Chlamydia trachomatis L1, L2, L3,
El Haemophilus ducreyi provocaba el chancro blando, por eso yo difería bastante de acá, que en sí, el Haemophilus aquí, ¿no? Está en otra lámina, creo que era. Y el virus del papiloma humano, ¿no? Casos clínicos, siempre tienen que estudiarlo, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Muy bien. Pero estos son cosas de la guía, ¿no? Que seguro ustedes ya lo han leído. Esperemos. Muy bien. Esto es interesante. Vamos a irnos a este cuadro clínico porque yo me acuerdo que les coloqué bastante. Aquí, de este cuadro clínico les coloqué como 10 cosas, creo. Hay un estadio primario, hay un estadio secundario, hay un estadio terciario. Signo sintomatología del estadio primario, pues va a venir a ser el chancro duro. Ustedes ven que en su caso clínico del examen diga chancro duro. Léanlo completo, pero más que seguro va a venir a ser una sífilis en estadio primario, porque no va a ser, difiere la sífilis del caso clínico de cualquier patología que ya le hayan dicho, ¿no? Porque en cualquier otro caso clínico le colocan salmonelosis, shigellosis, Escherichia coli interinvasiva, infección por Staphylococcus aureus, impétigo, foliculitis. Aquí varía un poco. ¿Por qué? Porque hay estadio primario, hay un estadio secundario, hay un estadio terciario, ¿no? Entonces la pregunta, hasta la pregunta le va a decir sífilis, pero usted ya le va a salir en la respuesta sífilis primaria, sífilis secundaria, sífilis en estado de latencia, sífilis terciaria, sífilis congénita precoz, sífilis congénita tardía, ninguno, todos. Y básicamente eso, ¿no? Si yo presento un paciente con chancro duro, ya sabe, exactamente quizás no le diga chancro duro. Si yo no quiero decir chancro duro, ¿qué otra característica puedo darle a esta misma? ¿Qué otra característica le darían a esta? ¿Se Usted, a ver. podría decir chancro sifilítico? No, claro, está bien, chancro duro, chancro sifilítico, pero ¿cómo la describirían así? Úlcera tanto, de tanto, 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 así, como les dije. Úlcera de borde regular, Ya, ¿qué más? indolora, Muy bien, y úlcera, indolora, de bordes regulares, otro libro dice en bordes definidos, y que es dura, una úlcera dura, ¿no? Básicamente eso, no siempre les van a decir chancro duro. Básicamente le pueden una úlcera con bordes regulares y que Una es, pregunta, Uzi. En eso de chancro duro, ¿no ve que el chancro duro es, o sea, ¿por qué se le dice chancro duro? O sea, ¿cuál es la diferencia entre el chancro duro y el chancro blando? ¿cuál es la diferencia de estas dos? Ajá. Aclaro, son las siguientes, digamos, como las he nombrado anteriormente. Chancro duro es duro, ¿no? Chancro blando es blando. Además, que por ser duro no siente dolor, es indolora y que tiene bordes regulares o bordes definidos. Y el chancro blando, pues es blanda y va a presentar dolor a la palpación, si es decirlo así. Usted lo palpa, por ejemplo, tiene un paciente, lo va a palpar el chancro blando y pues va a presentar dolor. Y aparte, sus bordes son irregulares. Esas son las dos específicas que usted tiene que saber. Tres características específicas que usted tiene que saber de estas dos. Mayormente el dolor. Usted va a ver una úlcera, imagínele que se lo palpe y va a dolerle. La dura no le va a doler. Vamos a ver, creo que ya pasé la imagen del chancro blando y ahorita, a ver, creo que la pasé la imagen del chancro blando. Un rato. A ver, a ver, a ver, a ver. Creo que por acá está, o estaba más adelante, una de las dos. Aquí está. Úlcera. Por ejemplo, esto es un chancro duro. ¿Ven? Es duro, más que seguro. O sea, ahorita no pudiéramos decirle que le duele, no le duele, porque no estamos palpando, ¿no? Pero como es duro, nosotros por la teoría sabemos que no le va a doler. Y tiene bordes regulares o definidos. Miren, son bien definidos los bordes. Más en cambio, lo que van a hacer el chancro blando, y vean, es chancro blando, parece una secreción bien destruidito, feíto, si es decirlo así, no es decir la palabra correcta, pero para que me entiendan, ¿no? Y son bordes irregulares, miren, sus bordes no están bien definidos. Es un chancro blando porque seguro a la presión se va a disminuir el tamaño y pues, ¿qué más decirles? Y es doloroso, más que seguro. Básicamente eso, Luis, no sé si me entendió. Sí, sí, esa es la pregunta. O sea, mi pregunta era que para diferenciar entre blando y duro habría que tocar, ¿no? La úlcera. Claro, la palpación. Y como Ah, verá, ya. usted a la infección tranquilamente puede ver que los bordes son definidos y los bordes del otro son medio irregulares. Son irregulares básicamente. Muy bien, sigamos entonces, ¿no?
Muy bien, entonces la sintomatología en el estadio primario pues era chancro duro y adenopatías, ¿no? Mayormente son inguinales y son bilaterales, ¿no? Mayormente. Fuente de infección, contacto sexual y transfusión sanguínea. La transfusión sanguínea puede ser también, esto es mayormente en los internos, ¿no? Siempre eso van a aprender cuando vayan a su internado y se les recomienda, ¿no? Y hasta en bioseguridad les recomendamos, ¿no? A la punción de la jeringa, ¿no? Objetos cortopunzantes, exacto. La prueba de laboratorio en este estadio, pues, le presenta, algunas veces les colocan el caso clínico completo y le decir qué prueba de laboratorio usaría en el estadio primario, microscopía de campo oscuro. La incubación o duración, me olvidé, bueno, va a salir más adelante, ¿no? Pero es incubaciones de 21 días y duraciones de 2 a 6 semanas. Después a 2 a 6 semanas, pues va a haber un periodo de latencia donde usted no va a presentar síntomas. Más o menos este periodo de latencia dura un año. Pero si usted se daría una serología para esto, o sea, lo que vendría a ser las pruebas treponémicas, porque hay pruebas treponémicas y hay las reagínicas, si usted se realiza una prueba treponémica, pues le va a salir positivo, porque la serología está activa, más no va a presentar clínica. Así que una persona que esté con sífilis y esté en un periodo de latencia, obviamente no va a presentar clínica, nunca va a acudir al médico. Pero si es que se le chispotea, imaginémonos que entró a la U y en la U te piden tus análisis de laboratorio, ¿no? Te toman una muestra de sangre y pues mágicamente, ¿qué pasó? Te salió en tu informe, sale BDRL positivo, en lo que saldría eso, ¿no? O enfermedades o ETS positivo, ¿no? Y tranquilamente usted diría, pero ¿por qué? Yo no presento nada. Y puede ser que esté en un estado de latencia. Puede ser esa la etiología del por qué aparece eso en su análisis clínico cuando le devuelvan, ¿no? Una vez pasada el estado de latencia, ¿puede directamente pasarse al estadio terciario? Sí, pero mayormente curso en estadio secundario. En el estadio secundario es de donde quiero que me coloquen atención, ¿no? Hay mucha más signosintomatología. Puede presentar fiebre, adenopatías también, afección en en órganos, perdón, diseminados, sí, la sífilides, leucoderma sifilítico, lesiones en mucosa, puede presentar también foliculitis con alopecia parchada, y este es el signo patognomónico de un estadio secundario de lo que viene a ser sífilis. Usted ahorita, por ejemplo, va a Google y coloca condiloma lata o plano y le va a colocar ahí Google, signo del estadio secundario de la sífilis, le va a colocar. Básicamente eso. ¿Qué es la sífilide? La sífilide mayormente es esto lo que viene a ser manchitas, bueno, se la define como pigmentación hipocrómica en diferentes partes del cuerpo, que en otras palabras sería máculas, básicamente, ¿no? Lesiones en mucosa van a ser, ahorita lo vamos a encontrar, y el leucoderma sifilítico mayormente lo vamos a encontrar con las pápulas. Y en este estadio también van a encontrar lo que viene a ser el nombrecito eh, que le denominan espiroquetemia. ¿Alguien sabe qué es la espiroquetemia? Su propio nombre lo dice. Porque a este estadio algunas veces lo resumen todo esto lo resumen con decir espiroquetemia y listo, ahí acaba. Pero hay que saber primeramente qué es espiroquetemia. Yo pensaba que era sinceramente las lesiones maculopapulares en el cuerpo. Pensaba que eso era espiroquetemia, más no es espiroquetemia eso. ¿Qué es? Presencia de ¿Sí? piroquetas en la sangre. Muy bien, presencia de espiroquetas en la sangre. Muy bien, Nayeli. Espiroquetemia, hemia sangre, espiroquetas, espiroquetemia, presencia de espiroquetas. ¿Y qué tipo es el treponema pálido? Pertenece al género de las espiroquetas, ¿no? Pertenece a ese género. Entonces, tranquilamente, toda en el cuadro de la espiroquetemia, pues me va a presentar la clínica de fiebre, adenopatías, afección en diferentes órganos, la sifilides, y ahora vamos a ver fotos, ¿no? Fuente de infección, lo mismo, ¿no? Contacto sexual, transfusión sanguínea. Aquí aumenta campo oscuro y BDRL. ¿Qué significa BDRL? Significa Venereal Disease Research Laboratory o Laboratory. Muy bien. La sintomatología del estadio secundario van a presentar goma sifilítico. Mayormente esto está presente en huesos, en la parte de osteología, ¿no? Va a presentar un daño neurológico que se la va a denominar la neurosífilis. Cuando provoca un daño neurológico, se denomina el cuadro de neurosífilis. Y va a haber una afectación cardiovascular. Lo interesante de acá que no es contagiosa. Ya es como que
Yo lo defino así, disculpen si no es como que un chiste, obviamente, pero es como que cuando te estás muriendo ya no contagias. Básicamente eso, porque en el estadio terciario, por algo es terciario, y es uno de los estadios finales que cuando usted ya está bien dañado, ya pues ya no va a provocar lo que vendría a ser algún cuadro bastante grave. Esa es la diferencia de estos dos. Y las pruebas de laboratorio es la BDRL y la RPR. Mayormente estas son pruebas treponémicas, no reagínicas. Ok, ahora sí. El exantema de la sífilis secundaria afecta a palmas y planta. Ese es el famoso pénfido palmoplantar, ¿no? Exantema. En el líquido cefalorraquídeo, en el cuadro de la neurosífilis, ante una sospecha de neurosífilis, es la realización de la BDRL, ¿no? Muy bien. Ahora acá. Ese es el famoso leucoderma sifilítico, que eran ciertas máculas, como les dije, eran manchas hipocrómicas o hipopigmentación hipocrómica, ya puede ser en palmas o puede ser en plantas del pie, ¿no? Esa vendría a ser lo que vendría a ser el leucoderma sifilítico. Perdón, esto era sifilides. Mil disculpas, sifilides. Esto es el leucoderma sifilítico, que se lo denomina también en collarete de Venus, se lo denomina. Tiene esa forma, ¿no? Leucoderma sifilítico, que son igual manchas, que son máculas. Esto era lo que vendría a ser el exantema. Eso hay que aclarar. Vamos a volver a repetir porque me chipé, creo, y para que no se confundan, ¿no? La primera foto que vemos acá es la sífilides. La sífilides es nada más que el exantema de la sífilis secundaria que afecta a palmas y plantas. Esto es la sífilides. Esto puede afectar tanto a palmas como a plantas. Esto de acá es el leucoderma sifilítico, que eran las famosas máculas, ¿no? O manchas hipopigmentarias. Mayormente llamado máculas porque ustedes se acordarán que mancha es mucho más grande, ¿no? Y ya estas son las famosas lesiones en mucosa, que se la denominan también como que lesiones en pradera. Y esto es lo que viene a ser el condiloma lata o plano. Esto es un signo patognomónico de lo que viene a ser el estadio secundario en lo que viene a ser una sífilis, ¿no? La foliculitis con alopecia parcheada, ya saben, ¿no? Yo creo que se imaginan, ¿no? Una foliculitis en lugares que no va a haber harto cabello, porque alopecia básicamente es eso, ¿no? Es el decaimiento de cabello y ahí van a aparecer la foliculitis. Y eso viene a ser el goma sifilítico. El goma sifilítico puede aparecer en diferentes partes del cuerpo, en el hueso, en la cara, en todo, en mucosas, en piel, pero mayormente en huesos. Y ese es el cuadro clínico, vendría a ser una neurosífilis, ¿no? Si ven esta foto, no sé, en cualquier pregunta del examen, ya tienen que saber qué es neurosífilis. Y aquí son los cuadritos, ¿no? Que usted tiene que completar con la información que ya hemos dado, ¿no? Y el cuestionario. Y exactamente esto, aquí creo que es el último para terminar infecciones genitales, ¿no? La vaginosis provocada por la Gardnerella vaginalis, la tricomoniasis por trichomonas vaginalis y la candidiasis por candida albicans, ¿no? Aquí está, en la vulva y la vagina va a presentar inflamación, en la vaginosis no. Por eso se llama vaginosis. En la tricomoniasis y en la candidiasis sí. Provoca tanto la inflamación que me va a provocar el famoso, la tétrada de Celso, como ustedes recordarán, ¿no? Y que al final me va a provocar un eritema. El olor, por ejemplo, es a pescado, en la tricomoniasis fétido maloliente y en la candidiasis mayormente no presenta, mayormente es como habíamos hablado más adelante, que era leche cuajada, ¿no? Blanco grumoso o espeso, ¿no? ¿Qué más podemos aquí darnos cuenta? Ya hay algo interesante, ¿no? Son para mí, por ejemplo, son tres características que usted tuviera que saber para diferenciarme de esto. Uno, que vendría a ser el flujo, ¿no? Y con el flujo, pues puede venir asociado el olor, ¿no? Estos dos es uno. Dos, podría ser lo que viene a ser la inflamación. No tan característico, pero sí. Y tres, vendría a ser esto, las ETS. ¿Y por qué me refiero a este ETS? ¿Por qué creen que a mí me va a interesar saber si mi infección es una ETS? Yo voy a asustarme, por ejemplo, bueno, no me voy a asustar, pero voy a seguir un protocolo más amplio, por ejemplo, si fuera una tricomoniasis. Si yo sé que es una ETS, ¿por qué? ¿Por qué me interesa saber que es una ETS? Alguien así piensa, una lógica bastante sencilla. Les voy a Porque decir, probablemente la pareja puede estar contaminada también. exacto, Valeria, ya le iba a decir, le iba a dar la pista de tratamiento. Mayormente me interesa en el tratamiento, ¿no? ¿Por qué?
porque esto mayormente es asociado a problemas bueno, no problemas, sino va a ser infecciones en pareja. Si viene una mujer, mayormente vienen mujeres, no hombres, por lo que me han contado a consultas, ¿no? Si la mujer pues tiene una tricomonas vaginalis, ¿no? Una trichomoniasis va a tener. Y yo sé que esta trichomonas por la teoría es una enfermedad de transmisión sexual. Yo tengo que decirle, dígale a su esposo, pareja, novio, amigo, ¿qué será? Que también venga a consulta o exactamente decirle que lleve el mismo tratamiento que él. Básicamente eso, ¿no? ¿Por qué? Porque es una enfermedad de transmisión sexual. Si es su esposo, y eso hay que varía también bastante. Creo que hace rato me preguntaron en el chat sobre eso. ¿Por qué? Porque mayormente estos tipos de infecciones, ¿ustedes en qué pacientes creen que llevan? ¿En qué personas? ¿Creen que llevan en personas vida sexual activa, jóvenes, adultos, personas mayores? ¿Qué creen mayormente? Y eso puede ser tranquilamente un signo de, de lo que viene a ser un diagnóstico por epidemiología. Que no tienen pareja definida, se podría decir. Exacto, muy buena definición, que no tienen pareja definida, para no hablar en malos términos o algo así, ¿no? Mayormente que una persona que básicamente no tiene una pareja estable y pues podría estar en diferentes relaciones sentimentales con otras personas, ¿no? Y básicamente eso puede llegar a provocar una enfermedad de transmisión sexual. En personas que son casados, pues esto no sucede, ¿no? Mayormente cuando usted va a recibir un paciente con este tipo de enfermedades, mayormente una tricomoniasis, ¿no? Eh, en la vaginosis bacteriana puede ser por una inmunosupresión, sí. En la candidiasis por una inmunosupresión también. Pero la tricomoniasis mayormente es cuando está en una vida sexual activa y no tiene una pareja estable. Yo creo que ya me entienden a qué me refiero, ¿no? Básicamente eso. Y tenemos que llevar el tratamiento a la mujer, porque si la mujer sigue con su vida sexual activa, va a estarme infectando a diferentes tipos de personas, ¿no? Básicamente ese es el tratamiento ante estas personas, ¿no? Hay que saber eso. Y es bastante interesante, lo van a aprender al año. No solo saber, por ejemplo, ustedes creerán siempre como que, las personas que tienen una vida sexual activa son las peores. No, mayormente, por ejemplo, en semiología recién he aprendido que hasta las personas que hay que preguntarles si son solteros, porque pueden ser que sean homosexuales o pueden ser que tengan cuadros de depresión, mayormente esas personas. Esto es un cuadrito, si quieren sáquenle una foto, es el resumen de todo lo que hemos hablado. A ver, y básicamente. Ok. Ok. Me acuerdo que coloqué aquí una pregunta bastante complicada, así que más o menos se las voy a recalcar, ¿no? Por ejemplo, tenemos diferentes bacterias que me causan lo que vendría a ser una EPI. ¿Alguien sabe qué es una EPI? O sea, ahí en abreviatura, ¿no? Es una enfermedad, ¿alguien se acuerda? Una EPI, EPI, enfermedad pélvica inflamatoria. Cuando esta enfermedad pélvica inflamatoria no se llega a cuidar, si decirlo, a prevenir, pues va a presentarme un cuadro. ¿Cuál es el segundo cuadro que me presenta ante este? Es la eh, perihepatitis Fitz-Hugh-Curtis, así se denomina el cuadro. Es una complicación secundaria ante una EPI, causada por ¿quiénes? La causa la Neisseria gonorrhoeae y la clamidia trachomati. Anoten. A ver. También hay otro, creo que no estaba por acá o estaba por acá. Aquí está, muy bien, con razón. Hay otro cuadro, o bueno, esta es una pregunta interesante que yo puse, que era la reacción de Harish-Hersheimer es una reacción inflamatoria resultado de la rápida destrucción de las espiroquetas una vez iniciado el tratamiento antibiótico. Yo tengo que saberlo, sí, porque si yo veo estas reacciones positivas, yo voy a saber que mi tratamiento está siendo efectivo. Si no está siendo efectivo, yo voy a tener que cambiar mi método de tratamiento, ¿no? Muy bien. Otro dato interesante es que ante estas vesículas dolorosas de lo que viene a ser el herpes, ¿dónde estaba el herpes? Vesículas dolorosas, herpes. Estaba por acá, herpes.
herpes genital que me provocaba vesículas dolorosas, yo hago un estudio del líquido que está en esta. Y ese estudio que se denomina, se denomina test de T-Sank. Test de T-Sank. Exacto. Se denomina test de T-Sank. Para tomarlo en cuenta, ¿no? Y hay algo más interesante de esto. Al microscopio, este test de T-Sank va a demostrarme células multinucleadas, así se denomina, células multinucleadas, multinúcleo, le voy a colocar multinucleadas, con, ¿cómo se dirá? Con inclusiones citoplasmáticas. Eso me demuestra. Cuando yo veo estas células al microscopio, gracias al test de T-Sank, yo voy a saber que estoy cruzando con un cuadro de herpes genital, o exactamente VHS2, ¿no? Virus del herpes simple 2. Bastante bien. Ya les hablé de los criterios de Ansel y demás. Creo que son las únicas dos preguntas que fregaditas las hice, ¿no? Y el último tema, me falta sepsis, ¿no? Sepsis. Y con eso acabamos. Muy bien. ¿Dónde está sepsis? Vamos a ver qué tan difícil es mi pregunta. A ver acá. No. Muy bien. Vamos a hacerlo bastante sencillo, ¿no? Aquí lo explicó bastante. No estoy compartiendo. Bastante bien el auxiliar, Cornejo. Yo todavía no avancé sepsis ni tuberculosis. Más en cambio los otros sí los he avanzado. Pero ya con esto vamos a terminar. Voy a decirles exactamente qué es lo que tienen que saber aquí, qué es lo que tienen que saber. Y siempre se pregunta, ¿qué es sepsis? Según la última definición en 2016 o 2017, no estoy muy seguro. Tienen que saber qué es sepsis, básicamente es 2017, ¿no? Tienen que saber, bueno, esto ya no son utilizados, así que no se va a preguntar, ¿no? No son utilizados, solo era una información extra, ¿no? Tienen que saber qué parámetros se mide en un SOFA. Se mide parámetros respiratorios, se mide parámetros de la coagulación, de hepáticos, circulatorios, del sistema nervioso central, renales, ¿no? Todo eso se va a medir. ¿Qué es el Quick SOFA o Quick SOFA, no? ¿Qué parámetros mide el Quick SOFA o Quick SOFA? Hay que tenerlo bien esto. Lean tranquilo. Esto, por ejemplo, tal como está acá, no le va a colocar escala de Glasgow menor a 13, no. Le va a colocar con estos símbolos y algunas veces se nos va rápido la vista. Por ejemplo, imaginémonos que dice exacto e imaginémonos que nuestra vista nos falló y esto lo colocó mayor a 13. Si es mayor a 13 está bien, obviamente, no estaría con Cube Sofa o no estaría cursando sepsis, ¿no? Pero cuando está menor a 13, pues está cursando con un cuadro de sepsis. Lo mismo acá, ¿no? Tensión arterial sistólica o presión arterial sistólica vendría a ser menor a 100 milímetros de mercurio. Lo único que está alto o está elevado vendría a ser la frecuencia respiratoria, mayor a 22 respiraciones por minuto. Escala de Glasgow, tienen que saberlo, ¿no? Ocular, verbal, motora. ¿Qué es la escala de Glasgow, básicamente, no? La diferencia del SOFA y Cube SOFA. Usted si presenta, imaginémonos, le coloca un caso clínico con la clínica, un caso clínico con la clínica del paciente y hasta la epidemiología y demás. Pero dice el paciente que entró a emergencia. ¿Cuál es la conducta que usted debe, la conducta rápida que debe tomar? Le va a colocar, no sé, administración de glucocorticoide, administración de suero, y en las otras dos opciones que le dice, tomar el SOFA o tomar el Cube SOFA. ¿Cuál cree que sería mejor, el SOFA o el Cube SOFA en este paciente que yo le estoy hablando? El Cube SOFA. Muy bien, ¿por qué? Porque es el que se toma en emergencia, porque solo se miden 3 parámetros y el SOFA es más largo. Muy bien, Ana Laura. Excelente, ¿no? El Cube SOFA por algo se llama Cube, porque es un sofá rápido. Se toma 3 parámetros y esos 3 parámetros ni siquiera yo les tengo que estar pidiendo un hemograma y demás. ¿Cuáles son esos 3 parámetros? Escala de Glasgow. Ni siquiera voy a estar, porque en la escala de Glasgow mayormente en algunos pacientes que vienen por una consulta médica, pues se lo toma uno por uno por uno. No, yo voy a ver a mi paciente que no está consciente, yo le digo, ¿qué se llama? Y me dice pizarra. Ya mínimo eso ya me dio como que 5 puntos abajo, ¿no? O básicamente, si yo le digo que se mueva, no se mueve,
más que seguro ese paciente tiene 7, 8 de Glasgow y está súper mal, ¿no? Inconscientemente. Porque, ¿qué es el Glasgow? ¿O qué es la escala de Glasgow? Me mide el nivel de conciencia. Tensión arterial sistólica, se la puedo tomar rápida, entonces, tranquilamente. Frecuencia respiratoria, eso quizás me tarde un poco más, pero se la puedo tomar, sí, rápida. De esos 3, con que uno me dé ya, creo que son 2 o 1. Presencia de 2. Presencia de 2. Que me dé 2 de estos 3, pues ya puedo definir más la infección que está cursando sepsis, básicamente, ¿no? Mientras que el QSOFA, ¿qué me mide? Me mide el respiratorio, la presión arterial, la frecuencia inspiratoria, también esto denominado el PAFI. Tendría que presentar un hemograma para ver las plaquetas, pero hasta que tarde mi hemograma, una media hora, 1 hora y media hora en lo más pronto, pues mi paciente se va a morir, ¿no? Hasta que espere la bilirrubina, hasta que espere la creatinina y demás, pues el paciente muere, ¿no? Hay que saber qué tomar a la emergencia, ¿no? Hay que saber qué es el shock séptico, que son alteraciones circulatorias ya relacionadas con la parte metabólica, ¿no? Mayormente, y que va a aumentar la mortalidad. Esto era un cuadro, pero mayormente este es un cuadro antiguo que se usaba. Este es la definición de sepsis y shock séptico actualmente. Son las últimas definiciones, eso se lo tienen que aprender, ¿no? Sepsis y shock séptico. Esto era, por ejemplo, un sistema para estratificar los pacientes con sepsis por, se la denominaba PIRO, ¿no? Predisposición, infección, respuesta y difusión orgánica, ¿no? Esto es un parámetro utilizado en Estados Unidos, no se lo usa internacionalmente. Ok, acá, me acuerdo que la coloqué esta. Son diferentes factores predisponentes. Ahí es como que yo los hubiera colocado. Todos estos son factores predisponentes ante cursos con sepsis. Puede ser el polimorfismo genético, comorbilidades, factores intrínsecos, cirugía, procedimientos y factores hospitalarios. Creo que acá dije excepto y le puse factores extrínsecos. Creo que esa era la respuesta trampa, ¿no? Para que no se acuerden bastante bien. Pero básicamente es eso, ¿no? Como pueden ser pacientes con comorbilidades que pueden presentar sepsis. Factores intrínsecos, la edad, comorbilidades, presión arterial, diabetes, VIH, cirugía. ¿Por qué cree que la cirugía me puede provocar una sepsis? ¿Qué bacteria mayormente hay que cuidar en una cirugía? O en quemaduras ya, me van a entender más con quemaduras. En quemaduras, ¿qué bacteria yo tengo que estar ahí? Pseudomonas aeruginosa. Exacto, no solamente siempre en una quemadura, pero yo sé que si le digo quemadura, van a saber a qué me refiero, ¿no? Pero en cualquier clase de cirugía, siempre una pseudomonas aeruginosa. Y esa pseudomonas aeruginosa es una de las principales causantes por sepsis, muertes por sepsis. Muy bien. Aquí no vamos a tardarnos en hablar. Aquí, por ejemplo, ahí no sé si fue tan malo o fue tan bueno, ¿no? Me acuerdo que aquí, espero que no les toque, jeje, les coloqué una pregunta bastante molecular. Quería pedirle a la doctora que me devuelva mi pregunta, pero me dijo, ya está subida a la plataforma, ya, así que no puedo hacer nada. Ok. Estas son las biomoléculas o citoquinas presentes en una sepsis. Usted toma una muestra y pues estas van a aparecer. Interleucina 1, interleucina 6 y TNF-alfa. ¿Esto debería saberlo usted? Sí, debería saberlo. ¿Por qué? Porque esto lo avanzan en inflamación. Estas son las famosas citoquinas proinflamatorias. Citoquinas, citocinas proinflamatorias. Las pro, infla. Me acuerdo que coloqué esta. ¿Por qué coloqué corticosteroides? Porque estos corticosteroides inhiben la famosa cascada inflamatoria. Me inhibe la lipox e inhibe la ciclox. La ciclooxigenasa y la lipoxigenasa y varias vasodilataciones, vasoconstricciones, broncoconstricciones y demás, va a inhibirlas. Eso era lo que tienen que saber, ¿no? Citoquinas proinflamatorias IL-1, IL-6 y TNF-alfa, ¿no? También había otras, pero eran más moleculares, así la borré. Esto es fisiopatología, 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 más fisiopatología, más fisiopatología. Ok. Hemocultivo, saben que tiene que ser una flebotomía. Creo que ya pasé un cuadrito y creo que Jorge se los dijo, pero de repetirlo, no siempre entra eso. Creo que yo la metí, esa pregunta, pero igual otra auxiliar siempre sabe colocarla, ¿no? Así que más posibilidades que les entre. Tienen que saber esto. Agentes etiológicos productores de sepsis tienen que saberlo bastante bien. Tienen que saberlo bastante bien. Estafilococcus aureus. Pero mayormente, ¿quién era? Era la pseudomonas aeruginosa, ¿no? Pero todos estos tienen que saber los que me pueden producir sepsis.
Era ver, estos agares, más o menos. Había una, sé que en el cuadro, creo que no, justamente acá no lo añadí en esta diapositiva, pero era cuándo se considera unidad de cuidados intensivos y cuándo no, y cuándo se considera en unidad de terapia intensiva. No era lo mismo que le dijo Jorge, de que es infección más SOFA o infección más QSOFA. Básicamente eso era. Está en su libro, lean ese cuadrito. No la encuentro por acá para mostrarle. Pero era básicamente eso, siempre se pregunta. Yo le añadí una de esas dos y siempre los auxiliares añaden otra similar a esa. No, no está acá. Pero era en esa parte. Yo creo que me entienden cuál es, ¿no? Y todas son pseudomonas aeruginosa siempre. Van a ver que si les colocan caso clínico relacionado a sepsis, es pseudomonas aeruginosa. Pero como nosotros sabemos, los auxiliares, que ustedes ya saben que es pseudomonas aeruginosa, no le vamos a preguntar qué agente etiológico es. Podemos preguntarle qué profilaxis va a seguir. Eso ya es más para cranear un poco, ¿no? O se los puede colocar estos tipos de interpretaciones de hemocultivo. Nada más interesante, ¿no? Y ahora sí, este espacio lo vamos a ocupar para resolver sus preguntas.